que otras personas deben ser investigadas. A continuación, los detalles contigo, César. Y estamos con el ministro de Minería, César Navarro, a quien nos saludamos. Ministro, un gusto saludarlo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, César. Ministro, le traspasamos esta pregunta. ¿Existen indicios sobre algunos errores procedimentales para que Carlos Mesa sea procesado por todo este tema, el tema Equibrax? Sí, César, es importante que pongamos un elemento como antecedente. Acá tenemos un mapa elaborado por Sergio Min y establece con mucha claridad, si acá podemos ver, el Decreto Supremo 21260. Yo le ayudo. Permítame. Este mapa, el Decreto Supremo 21260, que es el perímetro amarillo, establecía la declaratoria de reserva fiscal del Gran Salar de Uyuni con un perímetro de 2.300.000 hectáreas. Ajá. Esta era la reserva fiscal. Y esto fue declarado en mayo del 86. Pero lamentablemente, en la gestión de Hugo Banzer Suárez y de Jorge Tuto Quiroga, a petición de parlamentarios oficialistas del MIR, en este caso del departamento de Potosí, de un senador Balda, se reduce la reserva fiscal al perímetro de la costa salina, que es la parte azul, aproximadamente en 1.344 hectáreas, es decir, se reduce aproximadamente en 1.000 hectáreas, en 1 millón de hectáreas, y solo se declara reserva fiscal este perímetro. Entonces, fuera de este perímetro están las riquezas, los boratos, y acá está precisamente la concesión que tiene el conflicto con el señor Moscoso. Una vez que se declara, se reduce la reserva fiscal, se pide esta concesión el señor David Moscoso. Entonces hay una gran movilización de carácter departamental, César, y en la gestión del presidente Carlos Mesa, cuando ya huye Gonzalo Sánchez de Lozada, y Carlos Mesa es ungido como presidente, en diciembre del 2003 se promulga la ley 2564. Y esta ley 2564, nuevamente acá, viendo acá, amplía la reserva fiscal, que es la línea roja, a un total de 2.190 hectáreas. Entonces, nuevamente volvemos a recuperar. Y esta ley ha sido promovida por la Brigada Parlamentaria Potosina. Y justamente porque los potosinos encontramos que había explotaciones acá que no tenían licencia ambiental, manifiesto ambiental, no pagaban la regalía minera y había explotación de los compañeros trabajadores. Entonces, por lo tanto, hay una gran movilización del pueblo potosino. ¿El 2003? El 2003. A la cabeza del Comité Cívico Potosinista y la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud, los FRUDCAS. Esta es la concesión, acá está Colchacá, acá está Uyuni, acá está Norlipes, la provincia Norlipes. Entonces, esta movilización define la ampliación del perímetro de la reserva fiscal y le dice al presidente de la República en su momento, a Carlos Mesa, pese a que el ministro de Hidrocarburos y Minería, Álvaro Ríos, se opone a esta ley. Aquí existe un informe del señor Álvaro Ríos que dice que no sea viable esta ley porque estaría atentando las inversiones privadas en el país. Pero esta ley, la 2564, y ahí nace la responsabilidad de Carlos Mesa. Por un lado, amplía el perímetro de la reserva fiscal a 2.190.000 hectáreas. Esa línea roja. ¿No? Segundo, el artículo 3 le está facultando al Poder Ejecutivo que lleve adelante auditorías jurídicas, económicas, financieras, ambientales, laborales, para establecer la nulidad de las concesiones, porque la ley del Código Minero, promulgado por Sánchez de Lozada el 97, establece que se pierde la titularidad por renuncia, por caducidad o por nulidad. Sí, la caducidad se da fundamentalmente cuando no cumples tus obligaciones, en este caso la patente minera, pero la nulidad cuando no cumples con las obligaciones que tienen que ver con temas ambientales, con temas económicos, con temas laborales. Entonces, esta ley, la de diciembre del 2003, le da 60 días a Carlos Mesa. Le dice, desde el 9 de diciembre al 9 de febrero del 2004, tú tienes que hacer auditorías para que puedas declarar la nulidad. Y está la ley. La ley le da esa facultad. La ley establece con mucha claridad la figura jurídica de la nulidad. Eso le dice con mucha claridad el artículo 3 a Carlos Mesa. Entonces, Carlos Mesa tenía que hacer la auditoría en este lapso de 60 días. Pero lamentablemente Carlos Mesa no lleva adelante las auditorías.
Faltando 13 días para que se venza el plazo que le da la ley, 60 días. Sí, él emite el decreto supremo 27326 el 27 de enero del 2004, donde instruye a su ministro de Hidrocarburos, al ministro de Desarrollo Sostenible, al ministro de Trabajo llevar adelante las auditorías. Y no se hace adelante ninguna auditoría, absolutamente ninguna auditoría. O sea, ¿faltando cuánto tiempo? 13 días. 13 días. Y no se logra hacer ninguna auditoría. Ninguna auditoría. Pese a que en el decreto supremo, en la parte considerativa, habla de estos elementos, pero no se lleva adelante ninguna auditoría. Y recién, en el mes de junio, el 23 de junio, a escasos días, más o menos a unos 11 días de llevarse adelante el referéndum sobre el tema del gas, que fue en julio del 2004, Carlos Mesa emite el decreto supremo 27589. Este decreto supremo revierte a propiedad del Estado boliviano todas esas áreas que estaban bajo la titularía en sociedad del señor Moscoso con Quiborax. Pero además en esto, César, es importante aclarar que él crea la figura jurídica de la revocatoria. Y en el Código de Minería no existe la figura jurídica de la revocatoria. Existe la renuncia, la nulidad o la caducidad. Pero además la nulidad tiene que tramitarse ante la Superintendencia de Minas. Pero lo que hace Carlos Mesa es revertir. Y esas concesiones pasan a propiedad de la prefectura del departamento de Potosí. Entonces, el argumento central que tiene el demandante, en este caso la empresa Quiborax, porque tenía el 51% de las acciones en esta sociedad, aduce principalmente que no se cumple el procedimiento de la economía jurídica minera boliviana para que se pueda revertir ese hecho. Pero además, estos elementos, César, es importante aclarar. El 2004, en diciembre del 2004, el canciller de Carlos Mesa, Juan Ignacio Siles, dice como un informe, le dice al presidente que el decreto supremo adolece de serios problemas jurídicos. El canciller de Carlos Mesa, Ignacio Siles, le advierte. Y no solo eso, el decreto supremo 28527 de diciembre del 2005, de Eduardo Rodríguez Belcé, abroga el decreto supremo de Carlos Mesa. Abroga. ¿Y cuál es el argumento en la parte considerativa? Dice que tiene deficiencias jurídicas insubsanables y no contempla la figura jurídica del revocatorio. Entonces, autoridades, primero su propio canciller le dice que tiene deficiencias jurídicas y el próximo presidente, por sucesión constitucional, Rodríguez Belcé, le dice a Carlos Mesa que su decreto adolece de deficiencias jurídicas, pero además crea una figura jurídica que no existe en la economía jurídica minera en nuestro país. Ahora, bueno, todos estos argumentos, evidentemente, ahora Carlos Mesa dice lo contrario. Dice que hay un decreto supremo que ha sido hablado, que ha sido refrendado y que existe un fallo del tribunal y que dice no se puede proceder a un proceso sobre este tema porque ya se ha viabilizado, digamos, el término, no se puede revertir la medida, es decir, no tiene que haber proceso y supuestamente todo este proceso de reversión ha sido avalado. No, lo que sucede es que evidentemente la Superintendencia de Minas, a los meses de haberse revertido estas áreas, inicia un proceso de reversión, de acuerdo a procedimiento. Claro. Pero ¿quién le quita el derecho? Es precisamente el decreto de Carlos Mesa. Y ese es el fundamento jurídico inicial que utiliza la empresa Quiborax, en este caso la empresa chilena, para que pueda iniciar la demanda ante el CIADE. Ahora, pero ¿qué hay de...? Primero, un antecedente. La empresa no invirtió ni $1 millón. La empresa extraía la riqueza de nuestro suelo y se la llevaba sin dejar ningún tipo de regalías, no pagaba a los empleados y todo esto que ha provocado esa movilización. ¿Qué hay de eso? Eso es verdad. Toda esta movilización del 2002, del 2003, surge precisamente porque los trabajadores de Quiborax se trasladan a Potosí, se trasladan a Uyuni, claro, y hacen denuncias públicas. Pero esas denuncias supuestamente son el principio para que esta empresa, las concesiones de esta empresa sean revertidas. Exactamente, exactamente. Lo que sucede, César, nosotros somos un Estado de Derecho, ¿no es cierto? Y cualquier ciudadano boliviano y también extranjero, cumpliendo las normas, puede tener áreas de trabajo, en este caso de la actividad minera y en este caso de los no metálicos. Puede tener. En lo que sucedió con Quiborax, hubo una sociedad entre David Moscoso, la empresa Quiborax y Alan Fox. Quiborax tiene el 50
0,09% y Alan Fox tiene el 0,01% de las acciones, lo que representa el 51%. Los trabajadores denuncian entre el 2002 y el 2003, a través de movilizaciones, que no tenía licencia ambiental, que no estaba pagando la regalía minera y que además no cumplía con sus obligaciones laborales a los trabajadores. Eso es cierto. Exacto. Esos eran los argumentos que generan una movilización del Comité Cívico de la Federación Regional de Campesinos del Altiplano Sur, y producto de esta presión es que el movimiento cívico y campesino de Potosí le entrega un proyecto de ley a la Brigada Parlamentaria Potosina. Y este proyecto de ley ha sido firmado por parlamentarios del MNR, del MIR y del MAS. Es decir, no ha sido un proyecto de un partido, sino de la Brigada Parlamentaria presentada por el Comité Cívico. Entonces, lo que hace esta ley es ampliar el perímetro y le plantea un procedimiento a Carlos Mesa. Y ese procedimiento tiene que ver con las auditorías. Entonces, las auditorías no solo hubieran determinado que no se cumplía con esas obligaciones, que no solo hubiéramos anulado la titularía, sino pudiésemos haber iniciado procesos por incumplimiento a las normas vigentes. Ahora, sin embargo, de acuerdo a un informe de la Procuraduría, a solicitud de la empresa que pide un arbitraje internacional, dice, no, nos han votado y no han cumplido con estas normas, vamos al arbitraje. Pero hay un informe de la Procuraduría que dice, no puede ir a un proceso arbitral. Y el tribunal responde y dice, sí, correcto, no puede ir a un proceso arbitral. Ahora, el argumento del expresidente Carlos Mesa es, no hubo una defensa correcta de la Procuraduría. No, eso es incorrecto. Primero, debemos expresar que en el 94, ya cuando en la primera gestión de Gonzalo Sánchez Lozada, se aprueba la ley 1593, donde nosotros tenemos un acuerdo entre Bolivia y Chile para la promoción y protección recíproca de inversiones. Entonces, el antecedente jurídico que crea este escenario es una ley promulgada en la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada. 94. Claro. Segundo, la misma ley de Gonzalo Sánchez Lozada crea un procedimiento para que se pueda revertir esas áreas a dominio del Estado. Nosotros hicimos la representación legal. También impugnamos la jurisdicción que podría tener el CIADI en estos hechos. Y evidentemente el CIADI es un tribunal que tiene que ver con la protección a inversiones privadas y no así la protección a estados. Y lo que hace el CIADI es sancionar al Estado boliviano porque el Estado boliviano viola un derecho incumpliendo su propio procedimiento. Mira, yo, por ejemplo, acá yo tengo varios ejemplos. En nuestra gestión, en particular en el caso mío, nosotros hemos revertido las concesiones que están en la provincia Bustillos del departamento de Potosí, las minas auríferas de Amayapampa, que han sido producto de un enfrentamiento con muertes en la primera gestión de Sánchez de Lozada, que había una empresa privada. Esta empresa, la empresa minera Nueva Vista, contaba con 137 áreas mineras y pudimos establecer que no estaba cumpliendo con la función económica social a través de la actividad productiva. Los trabajadores, a través de la Federación de Mineros, nos exigieron y nos pidieron la nacionalización. Nosotros lo que hicimos, César, y te hablo del 2014, es iniciamos todo un proceso de reversión, primero a través de la inspección que hace el Viceministerio de Política Minera. Este informe va a la JAN, que es la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, inicia el proceso de revocatoria de esa área y se notifica al titular. Cumplimos con el procedimiento y ese yacimiento minero está evaluado en más de $500 millones. Pero entonces lo que nos quiere decir es que no se cumplió el procedimiento de reversión en el caso de Quiborax. Exactamente. Ese es el gran defecto de Carlos Mesa. Carlos Mesa, si cumplía lo que decía la ley, que lleve adelante las auditorías en los 60 días, y decía, esta empresa primero, no tiene ni la licencia ni el manifiesto ambiental, es una violación a la economía jurídica. Segundo, si no paga la regalía minera en función de la explotación, es daño económico al Estado. Entonces, no solo teníamos los argumentos para declarar la nulidad de la concesión, sino para iniciar procesos, incluso penales, a los titulares de esta asociación entre bolivianos y chilenos. Por lo tanto, si Carlos Mesa cumplía con el procedimiento, nosotros no tenemos absolutamente ninguna opinión. Personalmente, valoramos la decisión política de recuperar estas áreas para el Estado boliviano, porque es un elemento fundamental. Pero él mismo asume y dice, somos un Estado de Derecho y el Estado de Derecho se valida a través de los procedimientos y las normas que tenemos. Ahora, hoy se ha presentado ante el Fiscal General del Estado, ha sido convocado para prestar declaraciones sobre este caso. ¿Qué va a suceder?
Es decir, el fiscal tendrá que decidir si es que hay un proceso contra el expresidente Carlos Mesa o si es que hay un proceso contra los ministros, el procurador. Bueno, Carlos Mesa está en todo su derecho. Yo creo que lo que está haciendo Carlos Mesa está intentando asumir su defensa mediática y no está asumiendo su defensa de carácter legal en este hecho. Yo lo escuché en los diferentes medios de comunicación y dice, mi ley que recuperó la propiedad. Y si uno revisa los antecedentes de la ley, su mismo ministro de Hidrocarburos y Minería le dice, por estas razones sugiero a usted, señor presidente, solicitar por el canal que corresponde al Poder Ejecutivo, se deje en suspenso el tratamiento de este proyecto de ley. Porque habían claro, vacíos. entonces, le está diciendo eso su ministro a Carlos Mesa. Segundo, la ley que él mismo promulga le dice un procedimiento y le da una obligación. Él incumple el procedimiento y la obligación y luego dicta un decreto supremo violentando la economía jurídica minera que tenemos. Entonces, estos son los antecedentes que tenemos. Una última pregunta para cerrar. ¿El gobierno políticamente intenta anular a Carlos Mesa en una contienda para el 2019? No, yo creo que es parte de la construcción del imaginario electoral que se está formando de manera genérica. No, de ninguna manera. Carlos Mesa tiene su propia imagen, tiene su propio espacio ganado a través de los diferentes medios de comunicación, tiene una imagen, una autoridad moral en diferentes sectores de la sociedad. Y tiene ¿Es el vocero de la causa marítima? Es uno de los voceros, porque los voceros son los expresidentes de la República, entre ellos Jorge Quiroga, Torre. Entonces, es uno, no es el vocero oficial, es uno de los voceros de esta causa marítima, y es vocero a iniciativa del presidente, porque el presidente Evo los ha convocado, todos los expresidentes, les ha explicado la propuesta y les ha pedido que ellos sean los voceros a nivel mundial sobre nuestra reivindicación histórica como bolivianos. Por lo tanto, no es el vocero oficial, sino es uno de los voceros que tenemos. Bien, clara la explicación del ministro de Minería, César Navarro, esta noche, hablando de este caso. Se ratifica sus declaraciones, hubo fallas en el procedimiento jurídico, por ende, esa fue la razón por la que la empresa Quiborax pide un arbitraje internacional y además pide una indemnización, de la cual que ya conocemos el resto. Gracias, ministro, muy amable. César, a ti. Gracias por seguir con nosotros. El ministro de Minería nos ha visitado en aire en esta oportunidad. Bueno, nosotros seguimos avanzando. Hay consejos importantes. Así es, César. Ustedes, amigos, atentos. Tenemos este consejo para que ustedes que aman, pues